las imágenes que recibimos a través de las cámaras, de los teléfonos celulares y de alguna manera esta mediosfera que nos rodea en los estímulos electromagnéticos de la televisión, del entorno digital, nos llevan a pensar dónde queda la realidad. Es decir, cuál es el horizonte de lo narrable que puede ser verificable, que puede ser cierto en términos de que lo podamos constatar como un hecho fáctico. Creo que es una pregunta decisiva para quienes escribimos crónicas, porque la crónica tiene como estatuto fundamental el tratar de recuperar lo real. Y en una época de simulacros, en una época en donde la realidad llega muchas veces filtrada a nosotros por imágenes, por informaciones, por el universo de lo digital, no sabemos muy bien dónde queda lo real. La violencia aparece como un horizonte definitivo en este contexto. Los hechos de sangre son absolutamente contundentes y es difícil poner en duda que se trate de hechos reales. En un momento como el que está viviendo México, hay una doble tentación por cubrir los hechos de violencia. Por un lado, porque es la frontera más evidente de lo real. Hay un lema periodístico en los Estados Unidos: if it bleeds, it leads. Es decir, si sangra, puede llegar a la primera plana, puede ser una noticia significativa. Entonces, la sangre es una constatación del hecho real. Esto, desde luego, es una tentación importante en un entorno de espectros y de realidades no tan verificables y comprobables. Y por otra parte, es también el discurso dominante de la realidad mexicana, una realidad que en los últimos 4 años ha tenido más de 40,000 muertos. Entonces esto ha dado lugar a un tipo de crónica muy cercana a los hechos de violencia. Me parece importante señalar que la crónica se ha desplazado mucho a las narrativas de la violencia y también, desde luego, investigar los riesgos, las limitaciones, los desafíos morales que esto comporta. ¿A qué obedece el auge que ha tomado la crónica en el periodismo hoy? Creo que estamos viviendo una situación un poco esquizofrénica respecto a la crónica, en el sentido de que hay un triunfo muy importante de la crónica como ideología. Es fácil hacer un congreso de crónica, un seminario de crónica, es fácil convocar a una editorial para que edite crónicas. Al mismo tiempo, todo director de un periódico, todo jefe de redacción considera que la crónica es importante. Negar la crónica para la mayoría de los profesionales es como negar la realidad. Entonces, la crónica tiene el prestigio de ser un espejo de nuestra realidad y en la medida en que sospechamos o tenemos la superstición de que nuestra realidad es importante, decimos la crónica vale la pena. Entonces hay un prestigio cultural bien ganado y una larga tradición que viene de los cronistas de Indias a la fecha. Al mismo tiempo, las formas de circulación de la crónica son heterodoxas y son precarias. No hay muchas revistas de crónica, a los periodistas se les paga poco por hacer crónica, vivimos tiempos en que los periódicos se adelgazan mucho y no hay capacidad de hacer un periodismo de investigación en el que se funda la crónica. Este desarrollo en el tiempo es necesario para la crónica, no solamente para investigar, sino para escribir y para leer. El propio nombre de crónica alude al tiempo y tiene que ver también con la forma en que usamos la crónica. No se puede leer una crónica en 10 segundos como leemos un tweet o como leemos una información en línea. Entonces esta disponibilidad del tiempo no siempre está en la mayoría de los medios impresos. Entonces creo que es un momento de tensión curiosa en donde la crónica busca circular de otras maneras, o en portales de internet, o a través de libros, o en una cierta migración de los periódicos y los suplementos donde antes ocurría hacia revistas más especializadas en el campo de la crónica. Entonces creo que decir albricias, la crónica es saludable, es correcto en un sentido en que hay un entusiasmo generalizado y hay quizá una ideología de la crónica que la respalda, pero no siempre podemos conseguirlas ni siempre podemos leerlas. Entonces ahí hay una tensión interesante que tendremos que resolver en los próximos años. ¿Dónde va a parar la ficción en este panorama?
creo que la oposición entre ficción y no ficción es falsa como una rivalidad, ¿no? Y creo que además no respondería la ficción a la noción de mentira y la no ficción a la noción de verdad. En buena medida, la ficción forma parte de la realidad. Hay muchísimos ejemplos de ficciones que han contribuido a transformar la realidad. Si pensamos en las leyendas artúricas, los caballeros de la mesa redonda, la espada Excalibur, obviamente estamos aludiendo a talismanes de la cultura de Occidente que son muy importantes y de los cuales no hay ninguna prueba histórica. Los conocemos a través de las leyendas artúricas y forman parte de la representación que tenemos de Occidente. Entonces, la ficción se incorpora a la representación que tenemos de lo real. Más bien la diferencia sería entre lo verificable y lo inverificable. En ocasiones la ficción puede ser verificada en el futuro, es decir, hay ideas que adelanta y que se vuelven reales con el tiempo. Si pensamos en digamos, la pesadilla totalitaria imaginada por Kafka, ocurre poco después de haber sido escrita en el Proceso o en El Castillo, con el estalinismo, con el nazismo. Entonces, yo creo que esta oposición en realidad es un poco arbitraria, y el hecho de que en América se escriban hoy en día crónicas puede concebirse como una forma de la especialización de algunos escritores. Hay autores como Leila Guerriero, por ejemplo, que se dedican exclusivamente al género de la crónica, pero hay otros como Martín Caparrós que combinan la crónica con la ficción, y hay otros como Sergio Pitol, por ejemplo, que hacen híbridos en donde en un mismo libro como El arte de la fuga aparece la crónica y aparece la ficción. Entonces yo creo que son vasos comunicantes que se estimulan, y quiero pensar que no hay un género que pueda vivir totalmente en soledad. Yo creo que respira mejor la prosa si se alimenta un poco de poesía, ¿no? Respira mejor el teatro si se alimenta un poco de narratividad. En fin, hay vasos comunicantes que creo que tienen el mismo campo de fuerzas donde se ejercen y donde cada uno encuentra su especificidad relativa, porque todo género tiene una especificidad relativa. ¿Qué o cuáles de todos estos elementos notas que aparecen como inquietudes en los asistentes a un taller como el que estás dictando aquí en Proa para la Fundación Nuevo Periodismo? La formación de los cronistas canónicos, yo creo que pasa básicamente por el periodismo, y ahí una de nuestras grandes carencias es que el periodismo en América Latina muchas veces se ve más como una extensión de la política que como una extensión de la cultura, en la medida en que se considera que el buen periodista es el que tiene muchos contactos políticos, muchas relaciones, y el que establece una mirada clara respecto a la política y se sitúa en el mejor caso preservando una independencia. Entonces, creo que uno de los vicios que tenemos en América Latina es el de entender al periodista básicamente como un intérprete político. Incluso hay muchos comentaristas de paneles televisivos que se dedican a la interpretación política instantánea, que posteriormente se convierten en autores de libros que no pasan por un esfuerzo narrativo mínimo y que probablemente solo se sustentan por este valor que tienen de articular consideraciones políticas. Yo creo que el déficit más grande de los cronistas es que provienen de un entorno en el que dan poca importancia a la escritura. Y una de las paradojas de quien escribe crónica es que la realidad del texto no está en lo que llamamos realidad, está en el texto. Es decir, lo que nosotros vamos a leer es el texto. Todo el efecto que pueda causar, toda la importancia y la trascendencia que pueda tener dimana del propio texto. Nacional. En México nos hemos preocupado mucho por saber cómo son los mexicanos, abundan textos históricos y antropológicos al respecto, y básicamente la identidad yo creo que es una gestualidad, es un disfraz provisional
que asumimos y que vamos desechando. No hay algo que nos haga ser de manera inmanente lo que somos. No es que detrás de las máscaras haya un rostro inmodificable que revele el alma mexicana o el alma rusa, por ejemplo. Autores mexicanos porque nuestros personajes beben tequila o porque escuchan música de mariachi, o bien esto es un subproducto que depende más bien de la mirada ajena, que descubre en nuestra naturalidad algo que la distingue y dice, ah, caray, estos personajes beben tequila. Yo creo que es muy complicado y hasta cierto punto castrante que el artista busque ser autorreferente. En la medida en que es muy difícil que uno sea típico para sí mismo. Me parece un despropósito pensar en términos de nacionalidad. Por ejemplo, hoy me desperté sintiéndome muy mexicano, ¿no? Este tipo de sentido de la pertenencia no se da, ¿no? Hoy me siento más patriota que otros días. Esto puede ilustrar algún libro de un prócer de la patria, pero es un poco caricaturesco. Y yo creo que en realidad la identidad y el sentido de la pertenencia dependen de la mirada ajena. Es la mirada ajena la que construye el color local, la que advierte diferencias respecto a su propio entorno.